Señor presidente, en efecto ha sido un tema que hemos discutido ya en varias ocasiones en la comisión correspondiente, en grupos de trabajo, y hemos querido construir una alternativa práctica dentro de la ley y que nos permita atender problemas que yo sí creo tienen una dimensión importante en lo que es ya, y ahora sí la conocemos, la dinámica permanente de relación entre este Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales. Déjenme empezar por esta consideración sobre el Instituto Nacional Electoral. Desde luego que este Consejo General no es todo el Instituto Nacional Electoral, pero sí es la máxima autoridad. No encuentro en dónde o qué órgano o qué parte del instituto pudiera reunir las atribuciones suficientes, la presencia del Poder Legislativo, la presencia de los partidos políticos y un marco jurídico que nos permitirá tomar determinaciones que nos ayuden a justamente cumplir bien nuestro trabajo. En efecto, también es cierto que no somos un ministerio público para los soples, no están bajo nuestra subordinación. Es cierto que son organismos autónomos, pero cuidado, forman parte de un sistema nacional electoral y la ley establece una serie de relaciones entre el INE y cada uno de ellos que justamente nos dan todos los elementos para poder atraer, asumir, delegar funciones y regularlas, y así lo hemos hecho para poder establecer este tipo de vinculación. También es cierto que nada serviría que la ley nos diera estas atribuciones si nada más dictáramos lineamientos y no supervisáramos su cumplimiento. Pero el que nosotros supervisemos cómo los órganos locales electorales cumplen los lineamientos de este Consejo General no quiere decir que están bajo nuestra subordinación. Son autónomos, pero no necesariamente son autónomos de todo. Tienen una relación con nosotros, son autónomos de otros poderes y de otros grupos y de poderes fácticos y demás para decidir. Y precisamente porque son autónomos pueden tomar decisiones y pueden caer en una serie de acciones que violenten alguna norma, que violenten alguna ley incluso. Y en efecto se pueden cometer una gran cantidad de faltas por parte de los órganos locales electorales que caen en diferentes terrenos. Esto lo hemos visto y hemos actuado sobre ello. Lo que a mí sí me daría mucho miedo es que una gran cantidad de faltas posibles por parte de los órganos locales electorales que no ameriten su destitución porque no tuvieran el nivel de gravedad que sí relata la ley, quedaran impunes. Me imagino regresando aquí con acuerdos. Sí, en efecto, tal consejero violentó la norma. Sí, en efecto, no es grave, pero no se le sanciona. En ese razonamiento, lo lógico y lo consistente con este marco jurídico, incluso con el 102, es que, ¿qué pasa? El brinco entre el 101 y el 102 es importante. El 102 dice, cuando los consejeros electorales de los órganos públicos locales podrán ser removidos, y nos dice cómo y las condiciones. Sí, pero pone una condición muy importante, cuando las conductas sean graves, y si no lo son, ¿cuál es la alternativa? No lo describe la ley. Lo que estamos haciendo ahorita es establecer un mecanismo dentro del mismo marco jurídico para poder aplicar una serie de sanciones para aquellas faltas que no son graves, pero que merecen observancia y que merecen una participación, desde amonestación a otro tipo de sanciones que haga ver que no se puede permitir ese tipo de conductas. El alcance no va más para allá. Se dice, estamos buscando legislar, no, estamos interpretando la norma, llenando un vacío, además con base en cosas que ha dicho claramente el tribunal, que nos permiten justamente actuar ante este tipo de faltas. Por eso yo no creo que estemos fuera de norma, ni creo que esto implique una subordinación más de los soples a nosotros. Es simple y sencillamente cumplir lo que marca la norma en este sentido. Ahora, la lista de reserva, a ver, sí, en las discusiones que teníamos en la comisión se establecía claramente, consejero, ¿en dónde está en la ley la palabra lista de reserva? No, no está.
pero es un mecanismo que hemos utilizado institucionalmente, incluso en el Servicio Profesional Electoral, que permite no sustituir a la norma, que permite actuar y resolver para cumplir otra función importante del instituto, mantener bien integrados los órganos, bien integrados los soples en todo momento para poder operar. A ver, la lista de reserva. ¿Cuántas veces habríamos utilizado la lista de reserva si hubiera estado lista desde el principio? ¿2? ¿3 veces? Y nada más, no se convierte en la norma, seguirá habiendo convocatorias ordenadas, públicas y demás, cada 3 años para sustituir a los consejeros que terminen su encargo, pero en casos excepcionales. Cuando hay un fallecimiento, como nos ocurrió lamentablemente en el caso de Tlaxcala, o cuando hay algún tipo de renuncia o una destitución, hombre, tenemos un grupo de personas que ya cumplieron la ley, que ya cumplieron requisitos, que ya presentaron un examen, que ya presentaron un ensayo, que ya fueron entrevistados y que fueron valorados por nosotros. Y esas personas no en automático ni con un orden de prelación ocuparían un puesto. Serían convocados, se volvería a revisar que cumplen los requisitos que establece la ley, porque alguno podría haber obtenido un tipo de trabajo que ya lo impidiera para ser consejero electoral, y se le volvería a entrevistar. Incluso podríamos llegar a la conclusión de que ninguno de ellos, por la composición del OPLE, por la cuota de género que nos hemos impuesto, por otro tipo de requisitos, no es apto para ser consejero, y entonces procederemos al procedimiento expedito. Creo que esto hace lógica, no nada más como un elemento pragmático, esto hace lógica con la misma ley y la forma y necesidad que tenemos de llevar hasta último momento un órgano local electoral bien organizado, capaz de decidir y sobre todo, no solamente, pero sí sobre todo en procesos electorales. Creo que esto no tiene ninguna violación de la norma, igual que no lo tuvo y se reconoció cuando en algún momento el Servicio Profesional Electoral se valió de esta fórmula de lista de reserva para poder actuar. Coincido con el consejero Baños en relación a los reactivos. El punto 5 del artículo 7 dice: los reactivos e instrumentos de evaluación, y más adelante, serán reutilizados. Yo creo que podemos precisar ahí, los instrumentos de evaluación podrán ser reutilizados y los reactivos que sean adecuados, modernizados y actualizados en cada una de las etapas que tenemos en los procedimientos normales. Yo creo que esto, por lo menos a esta parte, podría generar la solución a este tema que bien proponía el consejero Baños, requiere de una redacción alternativa. Es todo, señor presidente. Gracias, consejero Sánchez. Tiene la palabra la consejera Galindo. Gracias, presidente. No comparto algunos de los… Perdóneme, tenía anotado, le ruego una disculpa, perdón que le interrumpa. Tenía anotado una solicitud de pregunta, consejero Sánchez, de parte del representante del PRI. ¿La acepta? Sí, con gusto. Licenciado Muñoz, le ruego una disculpa. No se preocupe, gracias. Consejero, muchas gracias por aceptar la pregunta. ¿Me podría dar un ejemplo de una conducta no grave de consejeros de los soples, pero en el ámbito estrictamente de su función electoral, no administrativa? Para responder el consejero Sánchez. Gracias, señor presidente. De entrada se me ocurre dilatarse un poco más en resolver un asunto urgente que no genere efecto sobre el proceso electoral. No me imagino una cosa. Sí, es lamentable, los partidos se quejan en los soples de que no hay la celeridad que se requiere, pero no es suficiente para removerlo de su puesto, ni es de la gravedad siempre y cuando no tenga una influencia en un proceso electoral o en la equidad de la contienda. Se me ocurre ese ejemplo entre otros muchos. Gracias.